Esta es una presentación de ministeriosmci.com. Ministerios Cristianos Internacionales. Porque a veces estamos teniendo fe, pero no estamos preparados para creer a la fe que tenemos. Este era el caso tuyo. A veces fue el caso mío. Yo he orado y he pedido un milagro a Dios y he tenido la fe. Y cuando Dios me contesta por medio de esta fe, Él me espanta. ¿Pero por qué me voy a espantar? Y en realidad yo tenía la fe para creer. Y ahora por medio de esa fe, Dios está obrando. Pero ¿qué pasa? Que nosotros decimos que tenemos la fe, pero no estamos preparados para recibir el resultado de esa fe que tenemos. ¿Me puede entender? El resultado de la fe que tenemos. Le doy un ejemplo y aquí se lo voy a dar. Y no solamente es usted, ni soy yo, ni es su primo, ni su hermano, ni su esposo. No. Vamos a las Sagradas Escrituras, al libro de los Hechos, capítulo 12, el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5. Y aquí es un conjunto, porque siempre que habla de la iglesia, es un conjunto de personas, no es una persona. Una persona sola no es la iglesia. Una persona sola es un miembro del cuerpo que es la iglesia. Entonces aquí vamos a ver lo que dice. Había un hermano de la iglesia que estaba pasando por una situación. Entonces, la iglesia, los hermanos en conjunto, los miembros de la iglesia, tenían fe y estaban orando a Dios. Pero vamos a ver el resultado de esa fe. Dice aquí, busque su Biblia, yo le doy el tiempo, el por qué estoy tan pausada, es porque yo quiero que usted busque su Biblia y que usted corrobore con esta servidora lo que yo estoy tratando de transmitirle ahí donde usted está, en el hogar, puede ser en el hospital, o alguien que mande a buscar el CD y se lo envíe de regalo y diga, mira, alguien habla de la fe, pero ¿cómo estoy hablando yo de la fe? Yo estoy hablando de la fe con mucha fe, con la fe de que usted va a recibir en el nombre de Jesús de Nazaret, usted va a recibir la fe que necesita. Mire lo que dice. Dice, así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¡Wow! ¡Qué tremendo problema! ¡Qué belleza! Fíjense, Pedro era guardado en la cárcel. Ahora vamos a ver, Pedro no estaba guardado en la cárcel por meterse en negocios ajenos, por haber robado, por haber matado. Pedro estaba en la cárcel solo por obedecer a nuestro Señor. Y la fe suya y la fe mía debe de ser que si aún por nosotros, estando obedeciendo a Dios, hay que padecer lo que hay que padecer, déjeme decirle que la fe mía es que Dios se encarga de sacarnos y de ponernos en el lugar que quiere. Pero vea usted, Pedro estaba tan conectado con la iglesia. Lo que nos falta a nosotros y lo que nosotros necesitamos, la conexión espiritual que nosotros debemos de tener con la iglesia. Fíjese que el cuerpo, todos los miembros del cuerpo, ninguno de ellos lo desconoce. Ninguno de ellos no le dice a la mano, yo no te conozco. La mano no le dice al dedo, yo no te conozco. La uña no le dice al dedo, no te conozco. La uña conoce el dedo conoce la uña, conoce la mano conoce el brazo, y todo es un seguimiento. Entonces, cuando nosotros hemos entendido
que hay un seguimiento, que todo tiene un proceso y que la fe es un proceso que nosotros debemos de guardar, es un proceso que nosotros debemos de mantener y es un proceso que de acuerdo a nuestra postura, de acuerdo a nuestras acciones, o la perdemos o la retenemos. Pero aquí habla de la iglesia. Vamos a imaginarnos y a preguntar, ¿qué es la iglesia? Que va dentro de este sujeto de la fe que vamos a hablar, entran muchas cosas que nosotros nos han enseñado o hemos aprendido de la manera incorrecta. Yo no soy quien para decirle a usted que yo soy la que sé todo o la que hablo no. Hay muchos, miles y miles de evangelistas como yo, de pastores como yo, de hombres y de mujeres, que yo sé que en este momento piensan y conocen y saben de la manera en que yo le voy a definir la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, hay muchas personas que dicen, yo soy la iglesia. Déjeme decirle que es una equivocación. Que no es la iglesia. Usted nunca podrá ser. Y yo soy la iglesia y donde quiera que yo esté, donde quiera que me reúna, no, usted no es la iglesia. Entonces, primero vamos a aclarar qué es la iglesia. La iglesia es el conjunto de personas, es el cuerpo, usted es un miembro, oiga bien, un miembro de la iglesia, un miembro del cuerpo que compone la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Cristo es la cabeza, entonces todos los miembros, cada uno en su lugar, en el lugar en que fue llamado, en el lugar, o sea que el riñón no puede ocupar el lugar del hígado. El hígado tiene que estar en su lugar, por eso las Sagradas Escrituras hablan de que hay diversidades y diferentes ministerios. Y el Señor nos enseña por las Sagradas Escrituras que nosotros, unos son maestros, otros apóstoles, otros evangelistas, otros predicadores, otros pastores, o sea, que cada cual tiene su lugar. Hay otras personas que tienen la bendición de Dios y humildemente, yo me siento muy bendecida porque para estar en el campo evangelístico, en que Dios me ha preparado, en que Dios me ha mandado, y ver cientos y cientos y cientos de personas venir arrepentidos, a dejar una religión en que nacieron y abrazar a nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser y es que Dios ya ha escogido la persona y le ha dado ese ministerio. Yo doy gracias a Dios por ello. Pero, ¿qué parte del cuerpo de la iglesia soy yo? ¿Qué parte del cuerpo? Mire, yo puedo ser los pies, yo puedo ser el ojo, puedo ser la mano, puedo ser la cabeza. La cabeza no, la cabeza es nuestro Señor Jesucristo, pero puedo ser cualquier parte del cuerpo. Ahora, si yo cojo mi cuerpo y le digo ahora mismo al cuerpo, ¿sabes qué? El riñón me dice, ¿sabes qué? Yo no quiero estar con el cuerpo, yo no quiero estar con el hígado, yo no quiero estar con la vesícula, yo no quiero estar con la sangre que tú tienes, y el riñón se sale de mi cuerpo, se salió del cuerpo. ¿Qué le va a pasar a ese riñón? Probablemente a mí me puedan hacer un trasplante de riñón. ¿Saben qué se hace? Hay mucha gente que pueden vivir con el riñón de otra persona. ¿Lo ha conocido? ¿Qué ha conocido? Personas que pueden vivir antes de un riñón y pueden laborar y vivir con ese riñón que no nacieron con él, pero que el riñón que ya tenían no quiso y dejó de funcionar, se apartó del cuerpo.
al apartarse del cuerpo, el riñón, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese miembro? Bueno, lo primero que va a pasar es que no va a fluir la sangre, no va a fluir el oxígeno, no van a fluir las células. Y entonces ya ese miembro que era muy valioso y que sigue siendo muy valioso, pero que al no estar adherido al cuerpo, haber querido tomar su propia opinión, haber querido tomar su propia idea, y al estar viviendo bajo su propia idea, entonces se ha apartado. ¿Qué le va a pasar a ese miembro? Pues mire, yo le digo lo que le va a pasar, usted lo sabe. No hay que ser un doctor ni una buena enfermera. Sabe que lo que le va a pasar a ese miembro, sabe en el cuerpo, que ahora no está recibiendo lo que se supone que tenga que recibir y lo que debe de recibir: el oxígeno, la sangre, el orden, porque todo tiene un orden, un miembro manda al otro, el aparato digestivo manda, el esófago, y uno le manda a uno, otro le manda al otro, los jugos gástricos, y es una cosa hermosa, el cuerpo humano es una de las cosas más bellas, amado hermano, que el Señor ha creado para mostrar su grandeza. Pero ese cuerpo humano, ese cuerpo que está hablando y que dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, tiene que estar sujeto al cuerpo, tiene que estar dentro de ese cuerpo para poder recibir todos los beneficios que el cuerpo tiene. ¿Aceptable? Creo que sí. Yo creo que es aceptable. Si el miembro sale y ya no está bajo la cobertura de la iglesia, ya no tiene un pastor, ya no tiene una enseñanza, ya no tiene la doctrina, pero está afuera y está diciendo que él es la iglesia. Yo he oído tanta gente. Yo soy la iglesia, yo me puedo congregar debajo de un árbol. Es hermoso. Yo he predicado. Dura es mucho debajo de un árbol, porque no hay iglesia. No hay edificio. No hay edificio. Pero la iglesia toda en conjunto, el pastor, los diáconos, los hermanos, los maestros, todos llegan y se reúnen debajo de un árbol y ahí está la iglesia. Pero no usted solo. Es que si hasta este día usted ha pensado que usted puede vivir separado de la iglesia, yo le voy a decir algo: esa fe no agrada. Tendrá fe y dice, no, y a mí me han dicho mucha gente que han sido activas en la iglesia y que por un malentendido, por estar mirando al hombre, la mayoría de los que están fuera del conjunto del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia, es por estar mirando al hombre, estar mirando las debilidades ajenas. Si nosotros, en vez de mirar las debilidades ajenas, nos enfocamos en nuestras propias debilidades, yo le aseguro que jamás caeríamos. Estuviéramos siempre y vamos a estar siempre creciendo, porque no vamos a estar mirando las debilidades ajenas. Dice, el que se crea estar firme, mire que no caiga. Al usted mirar al hermano, al usted mirar a la hermana, o quizá no mirar la figura, pero la debilidad que trae, la debilidad que tiene, la debilidad que yo tengo, la debilidad que tiene el predicador, la debilidad que tiene el evangelista, porque todos tenemos debilidades,
somos humanos. Pero si cuando nosotros entramos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y recibimos la fe de Él y tenemos esa fe para permanecer, porque hay que permanecer. A menos que usted no tenga fe, usted no va a permanecer. Usted tiene que tener fe para permanecer y decir, Cristo me trajo, Él me llamó, yo voy a quedar aquí hasta que Él venga a recogerme. Entonces usted nunca va a estar fuera del cuerpo de nuestro Señor. Y eso solamente se hace por fe. Mire lo que dice en Hebreo, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí había un miembro, no la iglesia, vea usted, un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el conjunto de todos los miembros. ¿Quién sabe qué sería Pedro delante de Dios? ¿Quién sabe si sería un ojo, si sería una oreja, si sería el corazón, si sería el hígado? Sería bueno que usted se comience en este primer segmento, esta introducción tan valiosa, que delante de Dios yo estoy entregándole con el beneplácito, con la unción de la palabra. Usted se comience a preguntar, ¿qué miembro es usted en el cuerpo de nuestro Señor Jesús? Y cuando usted se comience a preguntar, ¿qué miembro es usted en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Usted no se va a poder apartar, no se va a poder apartar de la iglesia, porque usted va a entender y va a saber que solo usted no va a poder, y se lo repito, solo o sola usted no va a poder subsistir. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, aunque se guarden una refrigeración, aunque se guarden hielo, aunque haga los arreglos, las componiendas que usted quiere, o muchos hacemos, o la excusa, tarde o temprano, ese miembro que ha sido apartado de la iglesia va a entrar en estado de putrefacción. Cuando ya entra en estado de putrefacción, es cuando ya no va a ser saludable para el cuerpo de nuestro Señor. Es una lástima, es una pena que después de nosotros haber alcanzado la gracia, después de nosotros haber alcanzado la fe, después de haber agradado a Dios, como dice, hemos corrido la carrera y la hemos corrido. Es por eso que me ha dirigido el Señor, es del Espíritu Santo, a buscar el conocimiento en la palabra y a no interpretarla, sino a transmitirla. Tenemos que tener mucho cuidado, porque precisamente los que están cayendo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, uno de los errores más grandes es que comienzan a interpretar su propia Biblia y a interpretar sus propios deseos, y muchos de ellos toman hasta texto de las Sagradas Escrituras y lo toman para llevarlo y querer justificar los deseos o los pensamientos que ellos tienen. Nosotros no podemos. Cuando nosotros estamos en el Evangelio, ya no nos pertenecemos. Por eso el apóstol Pablo tuvo que decir, ya no vivo yo. Usted olvídese, yo no vivo, yo no me mando, yo no soy dueña. Por eso dice también, preservad vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu. Ni te pertenece el cuerpo, ni te pertenece el alma, ni te pertenece el espíritu. Todo esto va a Dios que lo dio. Entonces, es bueno que nosotros comencemos a entregarle a Dios todo lo que tenemos, todo nuestro potencial. Y aquí, la próxima media hora que vamos a tener, vamos a hablar
de cómo la iglesia se desenvolvió después de haber estado orando. Oh, Dios mío, ¿cuántas veces usted no ha orado por un propósito? Y a veces oramos y no recibimos. Y no es porque no tengamos fe. Hay otro error muy grave también, que vemos una persona enferma y le decimos a esa persona, tú no te sanas porque no tienes fe. Eso es incorrecto, no es verdad. Si fuera por eso y de esa manera, no hubieran enfermos en la iglesia. Que hay personas que están en la iglesia, que son miembros de la iglesia, hay evangelistas, hay pastores, hay diaconisas, hay diáconos, hay maestros que están en la iglesia, que están bien, que están cumpliendo con todo lo que dice las Sagradas Escrituras, que viven una vida santa, que viven una vida apartada y padecen alguna enfermedad. ¿Qué me va a decir que es porque no tienen fe? Pues que Dios ya ha determinado de la manera en que Él va a trabajar y de la manera en que Él va a tratar con nosotros. Mire usted, Dios es soberano. Y la fe, nosotros la necesitamos para poder entender la voluntad de Dios. Nuestra fe, nosotros la necesitamos para entender la soberanía de Dios. La fe la necesitamos para poder comprender y entender las sagradas escrituras exactamente como Dios quiere que la entendamos, no como la he decretado ningún concilio, no como la decreta ninguna denominación, ninguna religión, ninguna iglesia que si no hace de esta manera te pierde, que si hace de aquella manera te pierde. Para eso no hay que tener fe. Para eso lo que usted tiene que hacer es someterse o sujetarse a la idea de una persona descabellada completamente de lo que es la fe, que le quiere decir a usted que por tal cosa o tal forma de actuar o tal forma, pues más o menos hasta de comer, de vestir, de tantas cosas que le han querido poner a la fe y al evangelio que no tiene. Cuando Dios quiera algo de usted, Él se lo va a mostrar por la palabra de Dios. Él le va a hablar a través de sus palabras. Él le va a hablar a través de usted misma. ¿Cómo es posible que alguien venga y me diga a mí, yo siento, o Dios me dijo, peor todavía? Eso sí es imperdonable. Más yo tolero que alguien me diga, hermana Rivera, mire, yo siento, es más tolerante delante de Dios que usted venga y diga, Dios me dijo que te dijera. Eso, déjeme decirle que acarrea juicio. En la próxima segmento que vamos a tener, vamos a hablar de todas estas cosas. Entonces, más bien una introducción, y aquí vamos a quedar con Pedro, aquí vamos a quedar en la iglesia, y aquí vamos a ver los beneficios de la fe. Pero también vamos a ver, en caso de que esa fe, usted no reciba los beneficios que usted cree que debe de recibir. Dios le bendiga, Dios le guarde, y vamos a vernos en el próximo segmento hablando de la fe.